Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro. En estos momentos daré paso al ingeniero Jorge Castrillón. Él es el ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires, quien sustenta su expertise profesional mediante su participación en más de 100 seminarios y talleres de marketing y ventas a nivel internacional. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. La primera década de su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Ocupó cargos directivos en la Universidad Siglo XXI, la Universidad de Palermo y el Instituto Superior de Publicidad de Argentina. Fue director nacional de marketing de la Universidad Unifrancs y director general de la Universidad Cumbre de Bolivia. Hoy ocupa el cargo de director de marketing educativo y expansión internacional de U Global Corp y es director de la red Alumni Futuro. Esta noche él será nuestro moderador en la mesa redonda del primer ciclo de conferencias internacionales WICS 2023. Adelante, querido ingeniero. Gracias, Jimena. Bienvenido a todos los participantes de este primer ciclo de conferencias internacionales 2023, que tiene como anfitrión a la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y como organizador a su red Alumni Futuro. Bien, ahora me toca presentar un poco a los integrantes de quienes nos acompañan en esta mesa redonda, pero antes voy a hacer una introducción a la universidad, ¿sí? Bien. En primera instancia, lo que quiero hacer es una pequeña y corta presentación de nuestra universidad, UICS, la Universidad de Investigación e Innovación de México, para, digamos, poder graficarla o poder de alguna manera definir cuál es el sentimiento de nuestra universidad. Quiero que ustedes vean este video que un poco da los pormenores de por qué nace UICS. Perdón. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. UICS, de alguna manera, nace para cubrir un espacio dentro del mercado de las universidades y nace con un ADN muy claro que, digamos, demuestra cuál es nuestro sentir, cuál es nuestro por qué hacemos lo que hacemos. En primera instancia, decimos que somos una universidad que piensa en la innovación como un recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Esta primer parte de nuestro ADN, remarco el concepto innovación, el concepto que rechazamos el rol pasivo y lo que nosotros decimos que queremos generar una comunidad de hacedores. ¿Por qué? Porque en realidad desconocemos el futuro. Digamos, son pocos los que pueden hoy conocer el futuro tal cual va a ser, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible, las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo, y eso es en lo que nos centramos. Es decir, preparamos profesionales para el futuro, para todo lo que se viene, y decimos que UICS somos una puerta al futuro. Tres grandes conceptos definen nuestra filosofía, nuestra universidad. En primera instancia, UICS es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente,
Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, una comunidad de hacedores. Eso nosotros queremos. El mundo está lleno de ideas, lo que está faltando es gente que las ponga en ejecución. El otro concepto es una universidad human-centric. Buscamos que la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que estos sean. Y el último, WIX, la innovación como un recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. No más clases aburridas en las que los alumnos escuchan pero no aprenden. WIX nace en México, en Cuernavaca, donde tiene su sede central, y hoy tenemos sedes en Colombia, en Ecuador, en Texas, Estados Unidos y en Bolivia. WIX nace en Ecuador el año pasado, prácticamente en 4 meses tuvimos 994 postulaciones y en total hoy están estudiando con nosotros 377 alumnos. 5 productos, 4 doctorados y una maestría: el doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas, el doctorado en Administración de Empresa y la maestría en Educación y Tecnología Digital. El próximo comienzo de clase va a ser el 19 de abril del 2023, donde va a ser la gestión 1 de este año que está comenzando. Una de las características de nuestra universidad es su red alumni, prácticamente con una serie de actividades, entre ellas este ciclo de conferencias, y otras actividades que van a trabajar en lo que llama el ADN, las habilidades emergentes y la formación de esa comunidad de hacedores. Seguramente si ustedes están dentro de la universidad o van a incorporarse, van a participar de una clase, de un acto de bienvenida, en la cual explicamos mucho más de todo esto, un poquito para poder entender cuáles son los formatos de nuestra universidad. Para todos aquellos que digamos, están en esta digamos, sesión de mesa redonda y quieren inscribirse, le dejo los datos de nuestra licenciada Brenda Paz, que es nuestra directora comercial. Estos son los datos que ustedes pueden referirse para poder contactarse con ella por cualquier duda o de algún tema que ustedes necesiten saber. Así que ahora me toca a mí comenzar de alguna manera, ¿sí?, a presentar los integrantes que acompañan a esta mesa redonda y nos ilustrarán sobre el tema la educación como base para el desarrollo humano y social. En primera instancia la tenemos en pantalla a nuestra querida coordinadora de investigación WIX, la doctora Odalis Peñate, quien es doctora en Ciencias Económicas. Su carrera se inicia como profesora titular en universidades cubanas. Fue presidente del Consejo Científico de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba y miembro de la Junta Nacional de Acreditación de Maestrías y Doctorados de dicho país. A partir del 2017 toma el cargo de directora de posgrado de la Universidad de Aquino, de Bolivia, además de desarrollar docencia como profesora titular en la Universidad Escuela Militar de Ingenieros de Bolivia, más conocida EMI, la Universidad Benito Juárez de México y la Universidad Gabriel René Moreno, llegando a ocupar el cargo de coordinadora de investigación de dicha universidad. Hoy ocupa el cargo de coordinadora de investigación de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX. Bienvenida, doctora Odalis. En segunda instancia, el turno del doctor Pedro Luis Díaz Fernández, doctor en Ciencias Pedagógicas desde el 2008, es licenciado en Educación, especialidad en Geografía, con más de 20 años de experiencia en educación superior, como profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades de Latinoamérica y coordinador de proyectos de investigación a nivel nacional en Cuba. Hoy es miembro del Comité Académico Científico de Unidad de Posgrado de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ingeniería de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bienvenido, Pedro. El siguiente participante en nuestra mesa redonda es el doctor Luis Ernesto Barrueco Gallardo. ¿Sí? Perdón, voy a pasar... El doctor Luis Ernesto Barrueco Gallardo es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad UCP José Martí de Cuba. Desde comienzo de su carrera fue docente de pregrado y posgrado en distintas universidades de Cuba e investigador principal en el Centro de Estudios de Tecnologías Educativas y Educación a Distancia en la primera década del siglo XXI.
Fue director de Tecnologías en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Caldario y director en la Dirección de Informatización de la Universidad Granma, ambas de Cuba. Hoy ocupa el cargo de subdirector de Tecnologías Educativas de la Universidad Blas Roca Caldario. Bienvenido, Luis, a esta mesa redonda. Y para finalizar, damos el paso a la presentación de nuestro director académico de posgrado, el doctor Cristian Torres Salvador. Su formación es en Administración de Empresas, con posgrado en Educación Superior, Diseño Curricular, Tecnologías Educativas y Didácticas, Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera, entre otros. Es magíster en Administración y Dirección de Empresas, con estudio de doctorado en Educación en México. Tiene más de 25 años de experiencia en el rubro de educación, además de desempeñarse como director académico de posgrado de la UICS México. Es profesor de posgrado en distintas universidades, tanto de manera presencial como en línea. Bienvenido, querido amigo Cristian. Dejo en tus manos la introducción al tema que nos involucra, ¿sí? Y dejo de compartir para que puedas, de alguna manera, vernos todos. Así que bienvenidos a esta mesa redonda, ya todos nos vemos. Adelante, Cristian. Gracias Jorge por la presentación, gracias a los colegas por acompañarnos esta noche, a la gente que se ha dado cita para estar en este importante evento. El generar eventos para la difusión, para el intercambio de experiencias y de opiniones en relación a los temas que son importantes hoy en día, por supuesto, es una tarea fundamental de la universidad. Y estamos encantados de poder tener un espacio como este que has propiciado, Jorge, a través de tu departamento. Te felicito. Bueno, yendo al punto en materia, para entender la conversación de hoy, creo que es importante entender la educación hoy en día. Y para entender la educación hoy en día, creo que hay elementos fundamentales que precisan estar claros. Primero, el fin de la educación. La educación... tenemos claro ante la visión y los aportes, sobre todo de la UNESCO, desde la Comisión para la Educación del Siglo XXI y más recientemente la nueva reunión, que la educación pues, es la clave para dos temas fundamentales. Y uno es el bienestar de la sociedad y otro es el desarrollo de la sociedad. Ambos temas son fundamentales y creo que hoy en día podemos tener claro de que es la educación la ruta que debemos seguir, el instrumento para poder formar a nuestros pueblos hacia estos fines. El segundo está relacionado con los contenidos, con lo que debemos enseñar y cómo debemos enseñar. Jorge, hablabas en tu exposición sobre la importancia de las habilidades metacognitivas, las habilidades, yo digo mal llamadas habilidades blandas, porque yo no sé cuáles son blandas y cuáles son duras, pero son esas habilidades que nos permiten desempeñarnos adecuadamente en la sociedad y que trascienden a una sola disciplina. Creo que es fundamental comprenderlas, creo que es importante comprender también cuando hablamos de los contenidos, de lo que se debe enseñar hoy en día, la formación en valores. La sociedad no va a transformarse si no se crea una sociedad más empática, más responsable, más solidaria, entre muchos otros factores. Otro punto creo que es fundamental para entender la educación hoy en día, está vinculada con las formas de la educación. Aunque post-pandemia en pandemia y post-pandemia hemos entendido la educación virtual finalmente, hay que hacer conciencia de que la educación virtual estuvo aquí 20 años atrás, 25 años atrás, y no la miramos. La lección tiene que ser la de estar siempre viendo qué está sucediendo en el entorno y adoptar esas dinámicas innovadoras antes de que nos agarre una pandemia o antes de que estemos en la emergencia. Es una pena que educadores con años de experiencia tengan que capacitarse en educación virtual durante una pandemia porque cayó, cuando había caído la educación virtual 20 años antes, que no nos pase lo mismo. Hoy estamos enfrentando, y ahí voy a otro punto que son los medios, hoy estamos enfrentando un ambiente con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con redes sociales que inundan y tecnología que abunda, no solamente para la educación virtual, porque la tecnología ya no es exclusiva de la educación virtual. La tecnología está en educación en todas sus formas y entornos, y es importante que los educadores comprendamos esta característica fundamental. Y finalmente el contexto. Siempre está en nuestro discurso el conocimiento global y la globalización, y hemos roto fronteras, pero a veces también tenemos que comprender el contexto local. Los contextos locales tienen sus peculiaridades
y la educación tiene que poder responder a esos contextos locales. Estos son, creo yo, los 5 puntos fundamentales que debemos comprender para entender qué es la educación hoy y cómo debería ser la educación mañana. Y si entendemos estas perspectivas, entonces comprendemos, digamos, de líneas generales, cómo es que la educación es importante para el desarrollo de nuestra sociedad y su bienestar. No te escuchábamos, Jorge. Decía, redondeando un poquito lo que estás diciendo, ayer anoche estaba viendo un noticiero argentino donde un político, que transformado político, es un neuropsicólogo muy importante argentino, Facundo Manes, ¿sí? Decía que para nuestros países poder salir de donde están hoy, lo único que sirve es educación, educación y educación. Y lo que, digamos, él plantea es, digamos, el mundo tiene que tener una revolución de la educación en estos momentos para poder crecer y nuestros países de este lado del mundo ir adelante. Así que nos metemos de lleno entonces, compañeros, en la mesa redonda. Bien, dicho esta introducción, aquí va la primera pregunta para los panelistas de esta mesa, para que todos los participantes que están en este momento. Lo que vamos a hacer, vamos a tirar una pregunta, uno de los panelistas la va a tomar y luego el resto la redondea, ¿sí? La primera pregunta es para Pedro, ¿sí? Pedro Luis Díaz, y dice así: ¿cómo ha cambiado la educación en los últimos años, Pedro? Buenas noches, estimados panelistas, cordial saludo, estimados participantes, todos. Bien, respondiendo a esta pregunta, en esencia y en apretada síntesis, pudiéramos decir que durante los últimos 5 años aproximadamente, lo que se dice decir contexto actual, ha pasado la sociedad a vivir situaciones latentes en coyunturas peculiares, dadas primero por el ámbito de una serie de desarrollo de posiciones emergentes en torno a la educación y sobre todo en las corrientes basadas en el constructivismo, basada en los postulados del desarrollo histórico-cultural y caracterizado sobre todo también por la corriente del conectivismo, fundamentalmente, que ha llevado el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la información. Luego de esa etapa, y estoy hablando de antes de inicios del 2020, en una educación que también ha estado matizada por muchos elementos de un arraigo aún de la tradicionalidad. También pasamos a un periodo entonces llamado de emergencia planetaria a partir de la pandemia de la COVID-19, que llevó a utilizar ya una serie de saberes que el profesional de la educación iba utilizando de manera emergente, pero ahora de manera acelerada, en la búsqueda de ser resiliente ante las situaciones que tenía que afrontar en un periodo de confinamiento, donde tenía que continuar y dar respuestas precisamente al escenario principal, el objetivo principal de la educación, que es la preparación de la sociedad, de todos, para la vida y para todos nuestros encargos como tal, sin perder de vista, sobre todo, la calidad humana y el desarrollo que amerita desde la perspectiva de la sostenibilidad. En este periodo, desde el 2020 a 2021, a mediados del 2021, ya empieza a darse un cambio en la tendencia, caracterizado ya por un desconfinamiento que lleva a una tendencia más arraigada a la educación
desde una perspectiva ya no virtual, y sobre todo la virtualidad llega para quedarse en una perspectiva ya más cercana a una modalidad combinada, y desde una posición hasta estos momentos donde cada vez más acompaña al docente en una sala presencial, pues la plataforma virtual, el escenario de varias aplicaciones, cada vez más el uso de la inteligencia artificial, cada vez más todo el uso de una serie de nuevas tecnologías que van apareciendo, además de el potenciamiento de todo el uso de redes sociales en el ámbito de la educación. En este sentido, entonces podemos hablar que ha ido cambiando en los últimos años en 3 etapas fundamentales: una etapa múltiple de convergencia de una serie de corrientes educativas, y posteriormente, a través de la situación de la pandemia, pues un escenario de virtualidad para pasar a un escenario excelentemente, yo diría, de fortalecimiento, de búsqueda de un fortalecimiento, y a partir, bueno, de una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo ya el informe de la Comisión Mundial sobre los futuros de la educación del 2021, se ratifica ya lo que se iba llevando desde la segunda década de este siglo, fundamentalmente abordando el aprender a transformarse, el desafío por un aprendizaje transformador. Precisamente se viene ratificando desde el informe de la UNESCO, en un contexto en el que finalmente el objetivo está en ese llamado que se hace en el 2022, no sé si recuerdan la cumbre de Estocolmo +50 del mes de junio del año pasado, que ratifica los objetivos del desarrollo sostenible y declara que tenemos que tener en cuenta la puesta en práctica hacia el 2050, pues la iniciativa de los futuros de la educación. Y bueno, y ahí precisamente está dado en ese panorama de cambio, ¿no? También todo lo que tiene que ver con, como decía el doctor Torres, lo que tiene que ver precisamente con las formas de desarrollar ese futuro que queremos en la educación. Y en el estudio de las formas de la educación, desde la educación básica, la educación secundaria, la educación alternativa, la educación superior, en todas las áreas, pues se han dado pasos sucesivos a un modelo que va desechando esa perspectiva tradicional, esa perspectiva basada en que el conocimiento es del docente. Eso se va desechando a una perspectiva donde el conocimiento está constantemente en construcción y el estudiante tiene un rol, en este caso muy importante, el rol protagónico en el aprendizaje, y ese aprendizaje es mediado, es guiado por el docente. Esas son algunas de las peculiaridades, pero también matizado por espacios de configuración participativa, donde evidentemente en algunos momentos pues desaparece incluso la categoría enseñanza y hay un aprendizaje permanente de todos, porque el docente también aprende del propio proceso que se emana en este sentido. La verdad es un momento significativo el que estamos viviendo, donde realmente invito a todos los participantes a ser parte de estrategias educativas e innovadoras que propicien la garantía de dar respuesta a lo que nos plantea precisamente la UNESCO
en el llamado a repensar la educación en el futuro hacia ese aprender a transformarnos. Y evidentemente sé que todas las propuestas que van a irse generando a partir de un escenario de educación basado en la investigación, en la aplicación del método investigativo, pues van a llevar evidentemente a poder proyectar precisamente de manera sostenida, pues, desarrollo de productos innovadores y contextualizados, como decía el doctor Torres, contextualizados no de manera regional, sino desde la localidad, desde el desarrollo local, desde las peculiaridades también del entorno y de la personalidad de los entes participantes en estos ambientes de producción y de servicio. Es clave eso, desde cualquiera de los programas, tenerlos en cuenta. Y bueno, y en las líneas de investigación precisamente de nuestra universidad responden a estos ámbitos en particular y van a estar ustedes muy bien en consonancia en este sentido. En esencia, ha ido cambiando, sí, en los últimos años ha habido un cambio, un giro trascendental que tenemos que continuar y tenemos que dar respuestas todos a los desafíos de un aprendizaje transformador en ese sentido. Bueno, esa sería la... Gracias, Pedro, tu aporte. Doctor Barrueco, su aporte, por favor. Ante todo, buenas noches para todos los participantes. Creo que nuestro colega, el doctor Pedro, lo ha expuesto de una forma concisa y creo que lo único que puedo aportar es que la educación en los últimos años se ha transformado a partir de un nuevo contexto y unas nuevas exigencias que llevan a replantearse no solamente para qué educamos, sino cómo educamos y sobre todo cómo logramos que las instituciones formadoras, no solamente las universidades, sino todas aquellas entidades que forman parte de la sociedad, sean parte de un ecosistema formador educativo que propicie una nueva forma de ver y de hacer en cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Creo que eso es lo que puedo aportar en este momento a la magistral intervención del doctor Pedro. Muchas gracias. Gracias, Luis. Doctor Odalis. Bien, coincido totalmente con lo que plantea el doctor Barrueco sobre lo planteado por el doctor Pedro. Creo que algo muy interesante que debemos destacar es cómo la educación para el desarrollo desde esta concepción en los procesos de aplicación de un aprendizaje diferente, de un aprendizaje activo, nos conduce a tomar conciencia sobre desigualdades, sobre problemáticas que afectan actualmente a la sociedad y que nos ayuda también a entender las claves propias de cómo poder aportar y de cómo poder transformar estas diferentes modalidades educativas. Hoy nos encontramos en este escenario virtual que hasta hace unos años era algo inexistente en muchos espacios. Entonces, con esto estamos aprendiendo a vivir en un nuevo contexto y estamos sobre todo aportando al desarrollo de nuestros países, al contexto internacional, al desarrollo de nuestros países y al desarrollo de nuestros escenarios más cercanos, digamos, desarrollo local. Gracias, doctora Odalis. Doctor Torres. Gracias. Sí, creo que es importante para complementar el aporte del doctor Pedro, que ha resumido muy bien creo la respuesta a la pregunta que hiciste. Es importante comprender la educación como un proceso continuo.
en el que, actualmente tenemos la educación inicial, primaria y secundaria que están una pegada a la otra. Y a veces tenemos también la formación pregradual. Y acaba, y entonces hay un vacío de formación hasta que llego a hacer la maestría. Y otro vacío hasta que hago el doctorado. Sin embargo, la sociedad actual demanda un proceso de formación continua y multidisciplinar. ¿Qué implica esto? No implica hacer 20 maestrías y 20 doctorados. Implica el hambre del conocimiento nuevo. Si mañana se innova con algo, es mi responsabilidad profesional mantenerme actualizado, y eso significa encontrar los espacios de formación autónoma, es decir, no tengo que tomar un curso, ¿no? YouTube puede enseñarte muchas cosas, ¿verdad? O leer artículos científicos, o quizás tomar un curso corto. Creo que está muy de moda la idea de decir que estos cursos cortos de Udemy o de alguna otra aplicación pueden reemplazar la formación profesional. Yo creo que siempre estamos buscando de que A reemplace a B, cuando A y B coexisten perfectamente. Pero cuando entendemos la educación como un proceso continuo, entendemos que van a haber procesos largos, como un doctorado y una maestría, y procesos más cortos, vocacionales, al punto que pueden demorar de repente una semana o de repente 15 días, porque siguiendo un poco lo que es la taxonomía de Bloom, no necesitamos ser expertos en todo, pero sí, en muchos casos, requerimos al menos un conocimiento básico en aquellos aspectos que están en nuestro ambiente, en nuestro entorno, para entenderlo mejor y dar una mejor respuesta y no desactualizarnos y estar vigentes, porque estar vigentes en el mercado laboral de manera pertinente demanda eso, un proceso de formación continuada a lo largo de la vida. Redondeando un poco lo que dice el doctor Torres, todo lo que estamos acá presente tuvimos que hacerlo y adaptarnos continuamente, ¿sí? Y hay un dicho que me gusta decir en este momento: por primera vez en la historia de la humanidad, lo que hoy, digamos, aprendió en el saber hacer alguien que salió de la universidad es caduco a los 5 años, ¿sí? Este es el mundo que estamos viviendo, este es el mundo que vamos a enfrentar, y por esto está esta mesa redonda en estos momentos. Así que bueno, continuamos con otra pregunta. En este caso, la pregunta va dirigida a la dama, la doctora Odalis, ¿sí? Y la pregunta es: ¿cómo ayuda la educación a resolver los principales problemas de la sociedad actual? Buenas noches a todos, nuevamente con ustedes. Creo que es una pregunta bastante amplia. Trataré de precisar algunos aspectos que son importantes a considerar. La educación ayuda a resolver las problemáticas actuales. Por supuesto, la educación hoy se encuentra en una discusión inacabada sobre cuál debería ser su papel en la sociedad. Sabemos que para eso es necesario establecer con claridad cuál es el rol de la educación, cuál es el rol social de la educación y cómo éste aportaría a la formación del individuo, que finalmente es quien después va a reproducir nuevos conocimientos y va a aportar a la transformación de su contexto, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito comunitario. Vivimos en un mundo bien complejo y al iniciar, el doctor Cristian mencionaba algunos aspectos como la pobreza, cómo un poco detener la pobreza, el cambio climático, la discriminación, problemáticas de género, la falta de oportunidades, la evolución como tal del concepto de justicia social, y finalmente son temas que desde la educación se abordan para poder aportar a la transformación de la sociedad. La educación permite crear una conciencia crítica desde el momento en que nos da la oportunidad de poder interpretar el mundo, y es con todas las herramientas que se utilizan en el propio proceso. Estamos ante una necesidad de comprender, de tener una visión diferente para comprender la situación en que se vive y sobre cómo actuar. Hoy el alumno está pensando sobre qué cosa es
¿Qué hago? ¿Cómo transformo mi realidad? ¿Cómo salgo de este modelo tradicional, de este discurso tradicional para poder aportar a la nueva realidad? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que existen aún muchísimas problemáticas en construcción. ¿Y qué quiero decir con esto? Que digamos, hablamos de innovación, hablamos de metodologías de la enseñanza, de ofertas de ofertas de superación, y sin embargo no se hace un estudio para saber qué se necesita en cada territorio y qué va a ofertar la universidad. Estamos viendo un éxodo a las ciudades desde hace mucho tiempo y se ha hecho más evidente en el contexto actual a partir del desarrollo de las tecnologías de la informatización y las comunicaciones. Estamos en un espacio donde se carece a veces de normativas, de políticas públicas, donde la eliminación de determinados programas educativos ha sido una interrogante. ¿Y por qué ahora? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo con todos estos cambios nos enfrentamos a determinados aspectos que discriminan, que excluyen, y todo eso hace que la educación tenga que asumir su rol para la transformación social, porque es el corazón de cualquier sociedad. Ha procurado sobre todo ser ese mecanismo, esa panacea para la formación de ciudadanos capaces de aportar a la transformación social de sus países. Se ha convertido en un eje fundamental para la transformación del ser humano en sí, y por ello no podemos hablar solo de un modelo educativo, de un modelo pedagógico, sino que tenemos que ir viendo la evolución histórica de la educación y cómo ha ido adaptándose a cada escenario, y lo vemos hoy con lo que explicaba el doctor Pedro y el doctor Cristian. La educación debe sobre todo proveer sabiduría. La sabiduría hace que el ser humano enriquezca la cultura en su sentido general a partir de la práctica de valores, de la práctica de conocimientos, de saberes propios del ser humano, que se han ido arrastrando. Por eso es importante rescatar en el escenario latinoamericano la cantidad de problemáticas que se construyen y cómo crecen constantemente los desafíos para poder alcanzar a dar solución a estas problemáticas. Se ha ido, digamos, transfigurando, ¿no? Hay aspectos que son inviolables para hacer este tipo de análisis. La globalización, hasta hace pocos años se hablaba de la globalización como ese concepto exclusivo de la economía, como ese proceso de internacionalización de la economía, pero que hoy lo analizamos con una visión diferente, como la globalización abarca las diferentes esferas de la sociedad, y estamos hablando de la globalización en la educación, de la globalización cultural, de la globalización en problemas éticos, morales, y eso hace que un poco la educación tenga que asumir su rol protagónico para la formación de las nuevas generaciones. Hablamos de investigación. ¿Qué reto hoy tiene la educación para transformar la realidad si no es a través de la investigación? ¿Cómo rescatamos las problemáticas existentes en nuestro escenario y aportamos con propuestas que realmente conduzcan al desarrollo? ¿Cómo podemos hablar de extensión? La extensión, ¿qué significa? ¿Hasta dónde tenemos salida desde las instituciones educativas? Y con eso estamos haciendo referencia a la comunidad educativa, estamos haciendo referencia a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, a los padres de familia, a la comunidad en sentido general. Y ahí entramos en un tema que hoy
se convierte en un aspecto clave dentro de las instituciones educativas para poder transformar la realidad, y es precisamente la responsabilidad social. ¿Cómo elaboramos un plan de responsabilidad social? ¿Cómo aportamos con una estrategia de responsabilidad social a las problemáticas del contexto? La internacionalización es otra de las problemáticas. Hoy el intercambio de conocimiento, de literatura, de saberes, a través de la internacionalización de las redes académicas en diferentes áreas del conocimiento, permite transformar la sociedad. Afortunadamente, la educación desempeña un papel fundamental en la resolución de problemas. Y hablábamos al inicio de problemáticas que en sentido general, desde diferentes áreas del conocimiento se trabajan desde la educación para transformar la realidad, y es precisamente la reducción de la pobreza. La educación ayuda a disminuir la pobreza desde diferentes maneras. No, primero, en la medida que usted se cultive, usted puede obtener un mejor puesto laboral y, por supuesto, puede tener un mejor ingreso. Y eso ayuda a la construcción de familias tranquilas y saludables. En segundo lugar, proporciona los conocimientos necesarios para poder emprender, que es otra de las problemáticas. Hoy la educación te aporta las herramientas fundamentales para los emprendimientos, y pensamos en nuestro contexto latinoamericano, y es algo del cual estamos arraigados, ¿no? Tenemos que procurar que los emprendimientos sean parte de nuestro entorno para poder transformar la sociedad actual. Y también ayuda a tomar una conciencia mayor sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre cómo podemos contribuir y cómo podemos construir riqueza y salir de la pobreza. Ese es uno de los ejemplos que pudiera mencionar. Ayuda a mejorar la salud porque permite fomentar una conciencia sobre la higiene personal, sobre la higiene pública, y cómo poder prevenir toda una serie de cuestiones de salud que son necesarias concientizar hoy en la sociedad. Ayuda a fomentar la igualdad de género, y no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de que tienen los mismos derechos y deberes tanto hombres como mujeres, y eso se enseña en las instituciones educativas. Desde que son pequeños hay que enseñarle a los niños y a las niñas cómo se debe analizar esta problemática, la protección al medio ambiente, cómo podemos ser cada vez más conscientes. ¿A través de qué? A través de la educación, de cursos, de talleres, de esta competencia transversal que estamos manejando en el contexto educativo para cuidar y proteger al medio ambiente. En definitiva, la educación se ha convertido en esa esperanza del futuro, en cómo lograr aunar esfuerzos para poder transformar la realidad, en hablar de calidad, en hablar de excelencia, y desempeñar ese papel tan importante en la resolución de problemas, en la resolución no solo de problemas de la sociedad, sino de conocimientos, de habilidades, de competencias. Y recuerdo lo que decía Cristian al inicio, el doctor Cristian, disculpe, competencias blandas, y cómo podemos aportar a la transformación de la sociedad si no somos tolerantes, si no somos empáticos, si no tenemos esa conciencia de trabajo en equipo. Entonces, son muchas preguntas, son muchas interrogantes que aún están inconclusas para poder abordar la temática del papel que juega la educación en la transformación de la sociedad, pero sí es un imperativo pensar y pensar en ello. Muchas gracias. Gracias, Dorodalis. Antes de dar un paso al doctor Barrueco para No se que escucha. haga su... perdón. ¿No se está escuchando mi...? Sí, se escucha, sí. Ok. Antes de dar paso al doctor Barrueco, le comento a todos los participantes que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat, que al final trataremos de contestar la mayor cantidad posible de preguntas. Yo estoy recolectando todas las preguntas que me están haciendo. Así que, doctor Barrueco, por favor. Muchas gracias. Yo creo que ante la intervención magistral de la doctora Odalis, poco puedo aportar. Y solamente me voy a referir a un detalle, a un gran detalle.
y es que la educación es la base para la subsistencia del ser humano. Es a través de la educación que podemos hacer realidad todos los retos que el ser humano enfrenta hoy. Creo que eso lo expuso la doctora de una forma magistral. Debemos de entender que la educación trasciende el aula, que la educación va mucho más allá de enseñar un contenido, que la educación va mucho más allá de formar un profesional. Y si lo entendemos de esta forma, entonces tenemos que entender que es esa educación que comienza en la cuna y que transcurre a lo largo de toda la vida del ser social, la herramienta que tenemos para lograr una sociedad mejor y un ser social mejor y para subsistir como especie. Muchas gracias. Ok. Doctor Torres. Micrófono. Ahí está. Ok, bien. Bien, creo que es fundamental comprender la importancia de que la educación responda a las demandas del entorno. La verdadera esterilidad, yo creo que es la educación cuando no responde. Ha hablado la doctora Dalí sobre los desafíos que tenemos como educación sobre los problemas del medio ambiente, del diálogo entre los pueblos y de la lucha contra la pobreza. Y ahora toca que reflexionemos como educadores y digamos, bueno, pues esa carrera en la que trabajo, ese colegio en el que soy profesor, ¿cómo aporta? ¿Cómo aporto yo como educador desde mi esquina a la resolución de esos problemas? Y entonces notamos la importancia de fomentar el trabajo en equipo, fomentar la solidaridad, fomentar la equidad, desarrollar competencias para la empatía, desarrollar competencias para la resiliencia, comprender la importancia de convivir en un entorno, de entender las diferencias, de ser tolerante con las diferentes culturas, etnias, razas, con temas de sexualidad y género, etcétera, etcétera. Entonces entendemos la importancia de estos temas, porque si nosotros hubiésemos convivir mejor, entonces estuviésemos mejor formados para convivir mejor, entonces seguramente habría menos guerras. Y si tuviésemos valores referidos a la igualdad y a la equidad y a la solidaridad y al apoyo de unos a los otros, seguramente habría menos pobreza. Y si fuésemos más conscientes de la herencia que vamos a dejar a la sociedad, seguramente también tendríamos un mejor medio ambiente. Entonces, creo que es una reflexión a la que nos invita la doctora que debemos hacernos. Cómo yo, como educador, cómo lo que yo enseño o lo que quiero enseñar a aquellos que aspiran a ser educadores va a ayudar a resolver los problemas de la humanidad. Porque si no, entonces la formación que estoy dando puede entenderse como educación estéril. Gracias, doctor Torres. Doctor Díaz, su momento. Primeramente, felicitar a la doctora Peñate. La verdad que ha sido magistral en su intervención. Creo que tiene mucha razón cuando ella plantea que el corazón de cualquier sociedad es el eje fundamental para la transformación del ser humano. Y lo ratifico sobre todo desde la perspectiva de ese llamado a una visión que tiene que tener el educador y una misión desde la perspectiva integral en la búsqueda de estrategias que permitan la resolución de los problemas principales de la vida práctica y el encargo social que tiene en guiar no solo desde la educación básica, secundaria, alternativa, sino también en la educación superior a los profesionales, a los educandos desde las primeras edades y hasta el nivel profesional, a los profesionales, a transformarse y garantizar un modelo viable con el contexto. Hace unos momentos el doctor Torres, el doctor Barruecos también, hablaban ellos de particularidades importantes que hay que tener en cuenta en la ayuda de la educación a resolver precisamente los principales problemas de la sociedad actual. Y fundamental veo que haya una posición, una estrategia del docente marcada
del profesional que se dedique a la educación y de los medios masivos de educación también, que tienen un papel muy importante en la educación como fenómeno social. No solo la educación institucionalizada, o sea, la de la escuela, la de la universidad, en todos ellos a hablar y tener en cuenta, ¿no? En su desempeño, pues lo que sería la configuración del modelo que en el contexto sea el más viable para esa sociedad, concretamente a partir de la apropiación de lo mejor de todo el caudal que hay de modelos educativos. Por tanto, creo que no hay un único modelo viable. El mejor modelo es el que se construye, el que se configura con el aporte de cada cual dentro de su entorno, en comunidades de profesionales dedicados a la educación o en comunidades de profesionales que garanticen la gestión y en sus procesos de gestión utilicen la educación como una herramienta fundamental para garantizar el cambio que se requiere en el mundo actual en todos estos problemas que se han mencionado por la doctora y los demás panelistas. Voy a cerrar brevemente con esta frase del ilustre pensador Nelson Mandela, que nos dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Gracias, doctor Díaz. Y ya nos vamos a la última pregunta. Para si damos paso después a las preguntas de los participantes, que son varias. Esta pregunta es para el doctor Barrueco, que nos apoyará con sus comentarios. ¿Cómo debe ser la educación para dar respuestas a las necesidades actuales de la sociedad? Doctor, adelante. Bueno, creo que la pregunta que me toca dar, si no respuestas, al menos elementos para un análisis, creo que se le han hecho todos los educadores a lo largo del desarrollo humano. Cada educador en su contexto, en su momento, se ha preguntado, ¿cómo tengo que educar? Por lo tanto, no es una pregunta nueva, es una pregunta que nos acompaña. Sin embargo, debemos de hacer notar que en los últimos 20 años se ha enfatizado en la comunidad y a nivel social buscar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque para poder entender cómo la educación tiene que dar respuesta a la sociedad, lo primero que tenemos que entender es cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Y es una sociedad completamente distinta a la que el ser humano ha vivido hasta el día de hoy. Y cuando digo distinta no es porque cada momento histórico es distinto, no. Es que esta sociedad en la cual vivimos y a la cual le han dado diferentes nombres, sociedad conectada, sociedad de la información, y que yo creo que debemos de pensar en la sociedad del conocimiento, impone nuevos retos. Retos que nos llevan a los educadores al límite. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que, como usted muy bien decía, mi estimado Jorge, hace unos minutos, lo que usted aprende hoy rápidamente deja de ser novedoso porque el conocimiento está en constante construcción y reconstrucción. Y eso debido a que la investigación científica se ha ponderado de la sociedad a un nivel que transversaliza todos los quehaceres del ser humano. Y hoy no se concibe un área de la gestión humana, del desarrollo social, que no esté permeada por el conocimiento científico y por la investigación como vía efectiva en la búsqueda de las soluciones a los problemas. Entonces, si analizamos la sociedad, si vemos las características de esta nueva sociedad, entonces tendremos que ir a la búsqueda de una educación que se atempere, que se acerque a lo que esa sociedad
nos exige. Y a partir de ahí podemos intentar responder la pregunta partiendo de algunos puntos esenciales que deben de caracterizar a esa educación para que responda a esa sociedad. Creo que el primer punto es que esta nueva educación debe de ir a la búsqueda de la formación del ciudadano del siglo XXI. No a la formación simplemente de un profesional, sino de un ser social, competente y pertinente desde su esfera personal, pero también profesional, pero ponderando la parte social, porque no es saber por saber, no es que yo sea capaz de aplicar saberes, es en qué yo aplico mis saberes, en el desarrollo humano, en buscar las soluciones al entorno en que me rodea, porque es mi entorno, mi área de impacto más cercana, donde puedo influir. Y por eso mis queridos y estimados panelistas han hecho énfasis en la comunidad, en lo local, porque si no somos capaces de transformar nuestra comunidad a través de formar un ciudadano consciente y capaz de realizar este reto, entonces estaremos fallando como educadores. Debe de ser otra característica que nos replanteemos los métodos a través de los cuales enseñamos y evaluamos a nuestros educandos. Porque una nueva educación tiene que transformar la forma no solamente en que enseñamos, sino también la forma en que evaluamos. Y hago énfasis en la evaluación de ese proceso, porque es la forma en que evaluemos, la forma en que desarrollaremos nuestro proceso, buscando desarrollar de forma efectiva competencias profesionales, pero también, como decía mi estimado doctor Cristian, competencias blandas, pero también competencias sociales, de compromiso social, que nos lleven a poder aportarle a la sociedad lo que la sociedad nos exige, un profesional competente socialmente, no solamente un profesional. Debe de ser una educación que no puede estar desligada de las tecnologías, porque las tecnologías permean nuestra sociedad. Ahora bien, si estamos hablando de educación, tenemos que entender dos elementos esenciales. Las tecnologías no son nuevas en el ámbito educativo. Nos acompañan ya desde los años 80, 70 del siglo pasado. Sin embargo, hemos visto una velocidad, un crecimiento exponencial en el mundo tecnológico. Y debemos nosotros, los educadores, de ser capaces de vincular de forma coherente esas tecnologías en nuestros procesos educativos. No es decir que estoy siendo novedoso porque tengo la tecnología en mi aula. No, soy novedoso e innovador por la forma en que uso esas tecnologías en función de las características y exigencias de mis estudiantes, en función del desarrollo de ese ser social, de ese profesional que estoy desarrollando. Por lo tanto, debemos de crear una educación que potencie la cultura de la digitalización, la cultura digital. Y por encima de todo, en este detallito, en cuanto a la parte de la tecnología, descartar el mito de la generación nacida con las tecnologías en la mano. A veces damos por sentado que simplemente el hecho de que hay una generación en nuestras aulas que nacieron en un auge de las tecnologías, ya ellos son competentes desde el punto de vista tecnológico. Y cuando nos acercamos a ellos, nos damos cuenta que sí, tienen dominio de la parte de las redes sociales, tienen dominio quizás de otros elementos básicos, pero estamos creando un educando que sea capaz de asumir esta era digital con una postura crítica en cuanto a las fuentes de información, de dónde saco la información, cómo yo transformo esa información en conocimiento y ese conocimiento en nuevas formas de ser y de hacer en mi vida profesional y social. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esta educación tiene que lograr una cultura tecnológica, digital, para decirlo de alguna forma, en nuestros estudiantes, en nuestros educandos, que les permita transitar por toda su vida. Y como bien decía hace unos instantes el doctor Cristian, que les permita ser capaces en este nuevo ecosistema que tenemos
de tecnologías, de información, de conocimientos, de desarrollar procesos de capacitación, procesos de formación, procesos educativos continuos que comiencen en el momento en que él comience a estudiar, pero que aun cuando no esté vinculado de forma directa a una institución educativa, ya sea en un puesto de trabajo, ya sea en cualquier escenario social, él sea capaz de seguir construyéndose y reconstruyéndose como profesional y como ser social. Debemos de dar otra característica muy importante y que todos los panelistas aquí la han mencionado. Debemos de potenciar el papel transformador de la universidad en tanto que tiene que llegar como agente dinamizador de esa relación entidad formativa, familia y a través de la familia a la comunidad. ¿Por qué? Porque solamente así la universidad podrá ser lo que se espera, no un momento en la vida de la persona, sino un acompañante a lo largo de toda su vida y no solamente de su vida profesional, sino de toda su vida como ser social. Que esa universidad lo prepare, pero además lo acompañe, porque si lo graduamos como profesional después de un lapso de tiempo en que lo hemos tenido en nuestras aulas y sencillamente nos desentendemos de ese ser social que estamos formando, no estamos asumiendo como institución educativa que ha recibido la responsabilidad de la sociedad, de la formación ciudadana, no estamos asumiendo el rol que nos toca en toda su dimensión. Y, por supuesto, algo importante, la inteligencia colectiva. Debe de ser una educación, me atrevo a decir, que busque aunar las inteligencias de la sociedad, las inteligencias que están en la comunidad, las inteligencias que están en nuestras aulas, para que entre todos seamos capaces de enfrentar los retos y buscar las alternativas de solución a partir de la investigación. Y por último, tiene que ser una educación que mueva al liderazgo, que mueva al emprendimiento, que mueva a una dinamización de la actitud de la persona, no solamente en su centro de trabajo, sino a escala social. Creo que con estos elementos podemos entonces decir, y me lo permiten sin hacer marketing, que cuando analizamos todos estos elementos, podemos decir que la educación tiene que ser un reto como el que se plantea hoy la comunidad UIS. Buscar una nueva forma de educar, de estar al lado de los educandos y de hacerles llegar a ellos la idea de que entre todos, siendo una comunidad, es como único podemos enseñar y es como único podemos educar. Muchas gracias. Creo que son algunas ideas para reflexionar. Excelente, doctor Barrueco, realmente muy interesante. Y si repasamos el ADN Wix, están todas sus palabras puestas dentro del ADN también, ¿sí? Doctor Torres, un redondeo corto para que les queden momentos para las preguntas de los participantes. Gracias. Sí, creo que el doctor Barruecos nos deja una tarea muy importante, ¿no? Nos deja una visión clara del perfil del educador de hoy y del perfil del educador de mañana. Y la tarea para nosotros es mirarnos, entender nuestro perfil como educadores e identificar qué elementos tengo resueltos y qué desafíos tengo yo para estar a la altura de lo que demanda el perfil del educador de hoy y más aún, saber cuáles son mis tareas pendientes para poder aún ser vigente de manera pertinente a la educación como se entenderá mañana. Y entonces tocará tomar decisiones de cómo voy a lograr ser quien necesita la sociedad que yo sea para ser eficiente en un entorno tan complejo. Gracias, doctor Torres. Doctora Peñate. Bueno, excelente, creo. Bueno, no creo que sea capaz de estar evaluando a nadie, somos colegas y es algo que me emociona cuando se da este tipo de intercambios y el doctor Barrueco deja entre sus palabras algo muy importante y es un reto constante, el amor. El amor a la profesión hace que todas estos desafíos, estas tendencias, las tengamos que asumir
el amor engendra la maravilla, como dice un cantautor cubano, que realmente es lo que abraza a los verdaderos educadores. Y hay algo muy importante en el proceso, y es precisamente recurrir a recursos propios del docente de hoy y del docente de siempre, y es la palabra. Solo eso. Gracias. Doctor Díaz. Sí, en este caso, bueno, igual felicitar al doctor Barruecos. Creo que su intervención ha sido muy precisa a la pregunta en relación a la respuesta a las necesidades actuales que debe dar la educación. Y aquí quisiera puntualizar es un aspecto clave que él estuvo dando a conocer de manera fortalecida, pero quiero insistir en ello, y es la creación de productos. Estoy hablando de la creación que puedan ser capaces de realizar nuestros estudiantes, nuestros futuros egresados, de productos usando o aplicando las tecnologías, no contentarnos, no vivir en un contentamiento con el hecho simple y suficiente de que tenemos en estos momentos una generación que nació en el ámbito de las tecnologías, que creció en el ámbito de las tecnologías. No, tenemos que hacerlos transitar precisamente a esa dinámica del uso de las tecnologías al ámbito creativo, al ámbito de la innovación en la comunicación de ellos a partir del uso de las tecnologías, la comunicación de sus productos, no solo en el ámbito de la red social, sino en la creación de, por ejemplo, de sus propias multimedia, de sus propios entornos de socialización, de sus proyectos innovadores, y esos intercambios entre unos y otros a través de la cooperación que crea ese clima innovador, pues evidentemente va a llevar a un trabajo colaborativo, y ese pensamiento, cuando es multiplicado entre varios, o sea, evidentemente es más fortalecido. En la unidad, como se dice en ese dicho, en la unidad está la fuerza. Pues sí, en la unidad precisamente de ese trabajo conjunto. También él resaltaba el tema del papel del docente aquí, desde el punto de vista de la preparación que tiene que tener constantemente ante los retos que impone la sociedad del conocimiento y de la información, y donde se configura constantemente el conocimiento, y entonces es necesario que el docente constantemente esté actualizado y esté el estudiante aprendiendo maneras de actualizarse también sobre la base de esa guía. Y el profesional en ejercicio pues aprenda a usar la educación como herramienta de gestión, vuelvo a recalcar una vez más, desde el contexto, desde el desarrollo continuo de sus estrategias, de sus propuestas. Bueno, para terminar, solo quisiera realmente invitarlos a todos, a los participantes, a desarrollar precisamente un trabajo cooperativo desde sus diferentes instancias para garantizar educar en el cambio precisamente que se requiere en sus contextos. Educar ayudando a resolver los principales problemas de la sociedad actual y dando respuesta a las necesidades actuales. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Realmente un orgullo para mí poder entender que aquí está el pensamiento de nuestra universidad, ¿sí? Voy a unas preguntas del público. Les pido que la hagamos corta porque se nos van los tiempos. Uno de ustedes tiene que contestarla.
La primera pregunta es, ¿qué opinan que en el futuro las universidades solo certificaran los estudios? Esto debido a las formas del aprender del hoy. ¿Quién la quiere contestar? Bueno, Listo, Cristian. voy a ir yo. Las universidades tienen que despabilarse. Tenemos que despabilarnos, porque hay una inconexión tremenda entre lo que hace la universidad y lo que espera la sociedad. Partamos del punto que la universidad moderna tiene 3 funciones, no solamente la docencia. Entonces, la que está en cuestionamiento o en riesgo es la docencia. Que repito, hay que despabilarnos, hay que ver qué necesita la sociedad, qué necesita la empresa, qué necesita la empresa pública y privada, y crear programas que respondan a eso. Cuando creamos algo que la sociedad requiere y respondemos adecuadamente, no hay riesgo de desaparecer, definitivamente. Pero está otra función crítica que es la investigación. Y ahí está el aporte sustantivo, porque ahí es donde se desarrolla el conocimiento que va a ser el motor que mueva a la sociedad. Y entonces, al desarrollar conocimiento y ser yo dueño del conocimiento, la gente tiene que venir conmigo para que yo comparta ese conocimiento con ellos. Y entonces aún son más importantes. Y ahí viene el otro brazo de la educación, que es la difusión, el devolver a la sociedad, el comunicar, el socializar. Entonces, lo que la universidad tiene que entender, y tenemos que entender como universidad, es que la universidad trasciende a solamente la docencia y que hay un canon mucho más grande que hace muy importante a este tipo de instituciones como la nuestra. Gracias. A ver, para el doctor Odalis, ahora elijo yo para quién es. ¿Qué opinan digamos, en cuanto a la formación del docente investigador y su desempeño académico profesional en el contexto universitario? Bueno, usted me asusta. Bueno, con respecto a esta pregunta, creo que el docente investigador debe tener una sólida formación en su área de especialización, debe desarrollar competencias, habilidades en cómo investigar para poder llevar a cabo esa transmisión de conocimiento con la calidad que exige la sociedad actual. Pero además, el docente investigador es un pilar fundamental para la transformación de la sociedad, para motivar, para liderar los procesos de transformación en la educación. También debe, por supuesto, apropiarse de determinadas herramientas pedagógicas y de esa forma compartir conocimiento. Realmente creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en las instituciones universitarias, el cómo investigar y el para qué investigar, dónde investigar. Son muchas preguntas que tenemos que repensarla para darnos cuenta de cuánto nos falta en ese quehacer específico que es la investigación. Gracias, doctor Odalis. Para el doctor Barrueco, ¿cómo manejar la equidad y la igualdad de oportunidades, así como el derecho a la educación con una sociedad y condiciones de vida tan diversas? Bueno, creo que esa pregunta entraña en sí misma un reto doble. Entraña un reto hacia la institución educativa que sea capaz de entender que tiene que crear caminos, oportunidades para ir borrando esas distancias. Pero también la institución educativa que tiene, y aquí me voy a quizás a acercar un tanto a la respuesta que daba tan acertadamente el doctor Cristian, creo que la universidad debe de convertirse en el centro de una telaraña, para decirlo de una forma. Un centro que dinamice la forma en que la propia sociedad, las instituciones laborales, todo permita crear nuevos canales a escala social, pero también hacia adentro de la institución, que permita que esas barreras, que esos escollos vayan desapareciendo. Creo que es el gran reto, o uno de los grandes retos que tienen las instituciones hoy. Entender que tienen que establecer puentes, caminos, para que no existan esas barreras que impiden que sectores sociales, que personas puedan llegar a recibir
un proceso de educación de calidad. Hasta ahí me quedo. Le agradezco, doctor Reco. Vamos a la última pregunta. Son muchas, pero no nos quedan los tiempos. Para el doctor Díaz, se la leo, doctor. ¿Cómo podemos brindar soluciones a los viejos paradigmas de enseñanza media y universitaria que enseñan conceptos de hace más de 40 años con ideas y conceptos no acordes con la percepción de nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo se implementarían estos modelos que ustedes están hablando en estos momentos, ¿sí?, para la transformación de la sociedad? Bien, en este caso estamos hablando de dos preguntas en una. Bueno, brindar soluciones a los viejos paradigmas a partir de las perspectivas actuales. Bueno, en un momento yo hablaba precisamente de que no hay un único modelo viable. Hay que aprovechar desde un pensamiento reflexivo, desde una visión, analizando la complejidad del entorno en que estamos viviendo en cada contexto, cada uno de nosotros, y a través de ello poder aportar lo mejor de cada tradición a ese escenario en el cual vamos a desarrollar nuestro proyecto educativo, nuestro proyecto formativo, diría mejor, de formación. Porque tenemos que recordar que lo mejor será involucrarnos en aprovechar lo mejor de cada experiencia, siempre brindando soluciones nuevas, pero nuevas, rescatando lo mejor de las tradiciones que hemos tenido, desechando lo rígido de las tradiciones anteriores y llevando a poder implementar. Entonces, y ahí voy a la otra pregunta, ¿cómo implementar en este contexto de, bueno, un desarrollo que garantice un desarrollo educativo? Entonces es necesario que garantice la calidad, pero sin perder en cuenta los elementos de una buena docencia, un buen proceso de investigación, un buen proceso de extensión a la sociedad. Ahí está la clave. Y un pensamiento, ya le digo, reflexivo, analítico, basado en la complejidad en que vivimos. Eso nos permitirá garantizar las soluciones e implementar la realidad que tenemos que garantizar desde el punto de vista de la educación y la didáctica, en este caso, como su eje fundamental. O sea, en el proceso de tanto de aprendizaje como instructivo y de formación para la vida. Gracias, doctor Pedro. Bueno, antes de despedirnos con el público, un poco quiero informarle a ustedes y a los participantes voy a compartir nuestras próximas actividades, ¿sí? Bueno, en primera instancia lo que voy a hacer, dejo de nuevo los datos de la directora comercial de nuestro equipo para todos los que me hicieron preguntas recién por el chat. Se pueden comunicar con este número que ustedes están acá o con el mail directamente con la licenciada Brenda Paz, que es nuestra directora comercial. En cuanto a los próximos eventos que tenemos en el ciclo de conferencias de marzo y abril, lo vamos a tener nuevamente al doctor Pedro Díaz, es decir, con un concepto que es perspectiva de la sostenibilidad en la transformación social, el próximo martes 15 a las 18 horas de México, 19 horas de Colombia y Ecuador. Y vamos a tener también una de nuestras estudiantes, la magíster Paola Andrea Pañi Mora, que va a hacer una ponencia sobre el estado de la educación de niños y niñas preescolares en la época post-COVID-19, el martes 21 de marzo, la misma hora que hoy comenzamos. Así que no me queda más que decirle, por favor, a todos los participantes que estuvieron, cuando cierra esto va a aparecer una encuesta que le pido, por favor, va a ser muy importante para poder mejorar y crecer, que la puedan hacer. Les agradecería mucho. Así que dejo de compartir y
a todos, doctor Pedro Díaz, doctor Luis Barrueco, doctor Cristian Torres, doctora Odalis Peñate, muchas gracias por participar. Ustedes realmente dieron un panorama de lo que, con sus palabras, ¿no? Sobre los conceptos que plantearon, que estamos muy en línea con todo lo que pensamos en digamos, lo que es WICS como un cambio y una transformación de la educación, ¿sí? Que eso es lo que queremos, preparar profesionales para las profesiones del futuro, como decía el doctor Barrueco, que acá prácticamente las profesiones van a ser todas distintas en estos momentos. Y hay un último dicho que es: un niño que entra hoy en el preescolar va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe, ¿sí? Este es el mundo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.